Regresando al credo. Todos van a tener un folleto de este tipo donde están los diferentes capítulos de la exposición. En realidad es el credo, pero como también celebramos los 50 años del Concilio Vaticano II, hay una parte dedicada al Vaticano II, especialmente porque tuvimos un obispo en aquel momento de los que más se destacaron en el concilio de los obispos españoles, que fue don Antonio Pilay. Luego se cumplen 20 años del sínodo diocesano de don Ramón Echarra, felizmente vivo también, todavía. También le dedicamos una parte a ese sínodo. Y finalmente al Catecismo Católico de la Iglesia, que cumple los 20 años, con algunos catecismos del Padre Claret, en fin, ilustrando los temas. Y se acaba con una sala multimedia donde hay unos ordenadores en los que se pueden ver más cosas relacionadas con el tema de la fe, y un texto que ha escrito amablemente también nuestro obispo, despidiendo. Hay algo muy importante: al final de la exposición, a la salida, hay un oratorio, hay una capilla para que la persona que lo desee, tiene allí un recinto de silencio, de tranquilidad para la oración. También tiene algunos cuadros, y especialmente el cuadro que ustedes ven de San Pedro Mártir. Lo hemos puesto porque es San Pedro Mártir, patrono de Gran Canaria, que al morir escribe con su propia sangre, escribe la palabra de credo. Yo los invito a que vengan otro día, que vengan despacio, que lo vean con tranquilidad, porque a veces las salas son pequeñas y no puede haber mucha gente a la vez. Y nada más, repito, muchas gracias a todos, que es una obra de todos. Creo que la primera palabra que hay que decir es gracias. Gracias a Dios. Ahora mismo me indicaban que el tiempo lo había hecho bueno. En este proyecto de restauración estaba previsto que este patio se convirtiera en salón de actos, cubriéndolo. Y algún día a lo mejor lo conseguimos. Y siempre que convocamos a algo allí, cuando se podía hacer aquí, siempre teníamos miedo del día que haría, pero el Señor nos ha concedido. Primera palabra, gracias. Gracias al Señor. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Estoy viendo a don Julio Caubín, que representa de una manera muy notable a la Fundación Mafre Guanarteme, que es la que ha permitido de una manera muy importante la restauración de las fases que hasta ahora se han hecho de este edificio. Y lo digo porque el marco del cuadro realmente en este momento está precioso, ¿no? Y es un marco digno, muy digno. El Ilustrísimo Cabildo de Insular también colaboró, y queremos darle las gracias a todos y a todos ustedes por su presencia. Yo quería hacer una alusión, apoyándome precisamente en este cuadro de San Pedro de Verona, San Pedro Mártir, patrono de nuestras islas, que está escribiendo con las manos atadas y con el dedo y su propia sangre la palabra credo, cuando ha caído golpeado por las hachas, y la está escribiendo en el suelo, credo. Y esto me ha recordado enseguida algo muy importante. Nosotros saben que cuando nos referimos al credo le llamamos la profesión de fe o la confesión de fe. El Papa Benedicto XVI, que es el que en el fondo es el culpable de esta exposición, porque al convocar el año de la fe, hizo que saltaran las iniciativas. Esta exposición, de una manera muy semejante, se está haciendo en más de una diócesis, es decir, es relatar el credo, la profesión de fe, con obras de arte. Algunas particularidades que tiene aquí. Yo quería detenerme en la diferencia que hay, que la idea es de Benedicto XVI, entre confesio y profesio. ¿De profesar la fe o confesar la fe es lo mismo? No. En el latín precristiano, profesar era la palabra clásica. Profesar la fe, profesar algo, era contar de una manera positiva las cosas en las que yo creo, las cosas que forman parte
de las referencias básicas de mi vida. Eso era la profesión. En el sentido cristiano se cambió la palabra por confesio, que incluye un aspecto testimonial, martirial, de testimonio ante un juicio. El confesor, por eso se llamarán después los mártires, que no los perseguidos y martirizados, pero que no morían, se les llamaba confesores, porque habían confesado su fe a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición en la que se tenía, ¿no? Entonces la palabra confesión, que es la palabra propia del cristiano, confesar la fe, es estar dispuesto. Me implico personalmente en lo que digo. Estoy dispuesto a dar mi vida, a poner mi vida en juego, al afirmar esto que estoy afirmando. Estamos muy lejos hoy de tener este sentido fuerte de la palabra confesión de la fe, confesar la fe. Pero este es el sentido fundamental que tiene el cristiano. Y por eso será bueno recordar que el credo, lo que llamamos el texto del credo, no es en absoluto una suma de afirmaciones. Yo le llamo, y en ese texto al que ha hecho alusión ahora don José Lavandera, yo le llamo que el credo es el relato de una historia de amor. La historia de amor de Dios con la humanidad y por lo tanto con cada uno de nosotros. Y por lo tanto, cuando nosotros confesamos el credo, estamos implicando nuestra vida, sintiendo que nuestra vida está implicada en esa historia de amor. Cuando un israelita, según nos cuenta el Antiguo Testamento, confesaba su fe en el templo, no hacía una suma de afirmaciones como parece tener nuestro credo, sino que contaba la historia de su pueblo. Una confesión de fe de un israelita piadoso, está en el libro del Deuteronomio, suena así: mi padre era un arameo errante, paréntesis, Abraham. Pero conducidos por Dios, nos llevó a Egipto. En Egipto los egipcios nos oprimieron, pero Dios estuvo grande con nosotros, nos liberó, Moisés. Nos liberó de la esclavitud de Egipto y nos trajo a esta tierra. Eso es una confesión de fe. Como ven, no es decir yo creo en esto, no. Cuenta la propia historia en la que él está implicado. Esta es la historia que ha dado sentido a la vida de mis padres y que da sentido a mi vida. Esto es lo que decía un israelí. A veces nuestra confesión de fe no nos damos cuenta, pero también es una historia. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Al principio no fue el Dios de los sabios y los filósofos. Al principio fue el amor. Dios Padre. Creo en Dios Padre. Nuestra historia como creyentes es un relato de amor que nace en el corazón de Dios Padre. Los hombres estropeamos su obra, la obra de Dios Creador, pero Él se empeñó en que esa obra tuviera arreglo y envió a su Hijo. Creo en Jesucristo, el Hijo único de Dios. Entonces se cuenta la historia de Jesús, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato. Y después nos damos cuenta de que no seguimos solos la historia, sino de que está el Espíritu Santo con nosotros. Creo en el Espíritu Santo, que se cuela de rondón en nuestro corazón para que entremos en esa historia de amor que empezó en el corazón del Padre y que terminará en la vida eterna, cuando todos seamos una sola familia. Eso es el credo, no lo olvidemos. Es una historia, no es una suma de afirmaciones, como si fuera para un químico la tabla de los elementos, no. Es mi historia sagrada, es nuestra historia sagrada. Y eso es lo que vamos a recorrer. O sea, el credo no es algo que podamos ver expresado con imágenes. El credo es nuestra historia. Por eso es bueno
que en determinados momentos de la exposición nos demos cuenta de que están los testigos de la fe en esta tierra. Los testigos de la fe son los grandes santos nacidos en nuestra tierra, son los que confesaron su fe, los santos mártires de Tazacorte, el Beato Anchieta, el hermano Pedro, santo hermano Pedro, los que caminan hacia esa meta y están ya en proceso de canonización. Tenemos a varios, está don Antonio Vicente, está el padre Cueto, está el obispo Buenaventura Codina, está una hermana hija de la Caridad que será beatificada el próximo mes de octubre. Es decir, todos los que ya están en ese, pero está toda la línea de los testigos de la fe. Un credo, detrás de un credo siempre hay personas, siempre hay vida, siempre hay historia, y eso es lo que queremos. Por eso, con ganas de sentirnos implicados, hemos querido que no nos despidiéramos de la exposición sin pasar por quien es el testigo de nuestra fe y el fundamento de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Ustedes y yo estamos invitados en esa exposición, en esta exposición, pero Él está en esta exposición, no para que lo veamos, no, para que hablemos con Él. Y por eso hemos querido, y esa creo que es una de las originalidades de esta exposición, que tiene dentro y en el marco de la exposición una capilla, en la que se entra no a ver obras de arte, sino a hablar con el Señor. No lo tenemos preparado hoy, pero pondremos elementos para que la gente que pase por esa capilla pueda repasar textos de la Escritura, repasar textos de los santos papas Benedicto XVI y el Papa Francisco, que ahora está con nosotros. De ellos verán, nada más empezar la exposición, al Papa Benedicto XVI. Se hizo esto y se pensó y se ha hecho en homenaje a él, porque él fue el que proclamó y convocó este año de la fe. Pero después verán en la capilla que está nuestro Padre Francisco, el Santo Padre Francisco. Hay un texto al lado de su fotografía. Quiero subrayar que ese es de él. Esta mañana no teníamos la parte de abajo que dice que es de él, Papa Francisco, y el día y que lo dijo, y que nos dice que nos vayamos a la calle a anunciar nuestra fe. Lo digo porque saben que es uno de los temas que el Papa está repitiendo más, que el lugar de los cristianos está en la calle, está en la periferia, está en los lugares en donde está la vida y late la vida de los hombres. Quiero subrayar que el mensaje que nos deja el Papa Francisco, con el poco tiempo que lleva, hoy, hace un mes que fue elegido, mañana creo que es, nos deja ese mensaje. Que encontremos a Jesús en su palabra, en los sacramentos, en su iglesia, pero que enseguida salgamos a la calle. Y eso es lo que haremos al terminar. Tendremos que ir poco a poco recorriendo la exposición, que ahora saldremos a la calle, ¿no? Voy a pedir que nos expliquen qué tenemos que hacer. En la calle tengan cuidado con los coches, porque ahora vienen por detrás, ¿no? O sea, que así, ¿no? Sí, primero recordar que la exposición se abre hoy y estará abierta hasta el día 29 de junio, en horario de visita, para todas las personas que quieran, de 9:30 de la mañana a 7 de la tarde. Estarán a total disposición de todas las personas que quieran participar y hacer el recorrido y sentirse acompañados en ese recorrido, como nos decía el señor obispo. Ahora, como también nos decía él, vamos a salir a la calle, no por la invitación que ya nos hace luego el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos la hará al final del recorrido, que nos volvamos a casa a anunciar el Evangelio, sino que salimos a la calle porque la exposición la entramos abriendo la puerta de la fe, que es justamente la puerta que está al lado. Por eso hay unos conos ahí para evitar. Irá el señor obispo y don José la bandera adelante, porque será un poquito quien explique el recorrido que vamos a hacer.
Nessuno è in via di principio irraggiungibile. In linea di principio tutti possono e debbono essere raggiunti. Per la Chiesa Cattolica nessuno è estraneo, nessuno è escluso, nessuno è lontano. Questo nostro saluto universale rivolgiamo anche a voi, uomini che non ci conoscete, uomini che non ci comprendete, uomini che non ci credete a voi utili, necessari ed amici, e anche a voi uomini che forse pensando far bene ci avversate. Un saluto sincero, un saluto discreto, ma pieno di speranza, e oggi, credetelo, pieno di stima e di amore.
La paz y el favor de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén siempre con todos nosotros. Hace ya 5 años comenzábamos, tal vez sin saber muy bien lo que íbamos a hacer, la preparación de nuestro sínodo diocesano. El pasado 1 de mayo, aquí mismo, en nuestra catedral, corazón litúrgico de nuestra diócesis, luz del Espíritu, rogando a María que nos acompañara uniendo su voz intercesora a nuestra plegaria suplicante. Nos pusimos a caminar, con ilusión y con temor, con alegría y no sin dudas, con esperanza y también con algunas desconfianzas. Es cierto que nos habíamos unidos por una sola esperanza, por un mismo Señor, por una fe, por un bautismo, por un Dios y Padre de todos. Pero acaso a nivel afectivo, emocional, iniciábamos la marcha sin vislumbrar con claridad el término. Lo hacíamos realmente fiándonos del Señor, del Padre, del Espíritu Santo. En una palabra, sabiendo por nuestra fe que aquel de quien nos fiábamos no nos iba a defraudar ni nos iba a abandonar. Lo hacíamos convencidos de que María iba a caminar con nosotros, como estrella de la mañana, como madre cariñosa y comprensiva de la Iglesia, como espejo de justicia, trono de la sabiduría, como reina de la paz. Lo hacíamos sabedores todos que la aventura que íbamos a vivir no era nuestra aventura, sino la aventura de Dios, la aventura de su Iglesia, de esta su Iglesia diocesana que peregrina aquí en Canarias. Una aventura del Señor que solo con Él, en Él y por Él podía tener sentido. Hoy, en esta Eucaristía, en la festividad de la Inmaculada Concepción de María, al final de nuestra aventura sinodal, desde el fondo de nuestro ser cristiano, brota una sola palabra emocionada: gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nos has ayudado. Gracias, Señor, porque nos has conducido por el camino del deseo de una total fidelidad a ti, a tu Evangelio, a tu Iglesia. Gracias, Señor, porque nos has permitido superar nuestras 1000 limitaciones, nuestras 1000 debilidades, nuestras tentaciones y pecados, y nos has llevado de la mano por los caminos del amor y del diálogo, de la comprensión y de la humildad, del olvido de nosotros mismos y de la preocupación por todos, por los caminos de la superación de toda acepción de personas y por los caminos del amor a los pobres y marginados, por los caminos de la oración y de la escucha de tu palabra, por los caminos del amor confiado al Padre y de la sumisión a las mociones del Espíritu, por los caminos del cariño filial a María y de un inmenso amor a tu Iglesia, por los caminos de la búsqueda de la verdad y de la justicia, y por los de la fidelidad a tu voluntad, y por los de la solidaridad con todos los hombres, nuestros hermanos. Gracias, Señor, por estos meses de acompañamiento, de luz, de aprendizaje humilde a ser un poco mejor cristianos, a amar un poco más la comunión eclesial y el servicio humilde a los demás, a rezar con más intensidad, a contemplar con más amor el mundo, con sus gozos y esperanzas, con sus angustias y tristezas. Gracias, Señor, por este sínodo, porque reunidos en tu nombre has estado siempre con nosotros y nunca nos has dejado abandonados a nuestra suerte. El 1 de mayo celebrábamos la Eucaristía que abría nuestro sínodo. Por encima del tiempo, aquella Eucaristía se funde hoy con la que ahora celebramos y que clausura nuestro sínodo diocesano. Celebramos además esta Eucaristía enmarcada en la festividad de la gloriosa Inmaculada Concepción de María. Si a María le pedimos la intercesión por el sínodo cuando comenzábamos su andadura, con María entregamos hoy al Señor el fruto de nuestro sínodo. Y con ese fruto del trabajo sinodal,
nos ponemos a los pies del Señor, nosotros mismos, nuestras personas, intentando acercarnos a la disponibilidad maravillosa que nos dejó como ejemplo perfecto de obediencia a Dios la Virgen María. Nos ponemos nosotros mismos a los pies del Señor y con nosotros todo lo que ha sido nuestro trabajo en el sínodo, nuestros esfuerzos y dificultades, nuestras alegrías y sinsabores, las tensiones inevitables y los consuelos recibidos, las ilusiones cumplidas y también las que han quedado rotas en el camino, nuestras pequeñas pasiones, muertes y resurrecciones, que reflejando la gran pasión, la muerte y la maravillosa resurrección del Señor, han jalonado nuestra vida en estos meses sinodales. Clausuramos hoy el sínodo en el nombre del Señor. Comenzamos ahora a realizar el sínodo también en nombre del Señor, porque ser cristiano y todas las realidades que acompañan ese ser cristiano, naturales y sobrenaturales, son un sí a la vida y un no a la muerte. El Señor vive, vive el Padre, vive el Espíritu Santo, vive también la Iglesia y vivimos los cristianos. El Señor resucitado nos acompaña bajo la mirada amorosa del Padre y con el Espíritu Santo que se nos ha dado, integrando en cada instante nuestro existir en la muerte y resurrección del Señor. Por eso esta clausura del sínodo, a la luz de Jesús, es principio y apertura, un intento de plenitud de fidelidad al Señor y a su Evangelio. Es principio de un renovado esfuerzo hacia una vida eclesial en plenitud de fidelidad al Evangelio. Apertura de una iglesia que puesta de rodillas, adorando a Dios, contemplando a Dios, se inserta en medio del mundo, en medio de los hombres, abierto su corazón a todos, con las rodillas manchadas por el barro en medio del cual vive el hombre por el que el Señor ha muerto en la cruz y ha resucitado de entre los muertos. Con las rodillas manchadas por el polvo que ensucia la conciencia del hombre que peca y por el polvo que ensucia el rostro de los pobres y de los marginados, explotados por la injusticia y por la insolidaridad. Con las rodillas manchadas con tantas desesperanzas, sufrimientos, dolores, que rompen el corazón de los que sufren, pero con el rostro también resplandeciente de la luz que recibe de Cristo Jesús, su cabeza. Por eso esta clausura del sínodo debe ser una llamada a la conversión, a un nacer de nuevo, a una vida nueva con la que Dios nos ayuda a estar siempre con los hombres y en la que el hombre sea nuestro camino hacia Dios. Una vida nueva en que los últimos sean los primeros y los primeros los últimos, de forma tal que rompiendo la lógica del mundo nos hagamos esclavos por amor de los pobres, de los indigentes, de los que tienen el corazón destrozado, de los que sufren y desesperan, hasta encontrarnos tan profundamente con el Señor en el corazón de todos los que viven y trabajan, que esperan y desesperan, que sufren y juegan, estudian, aman y odian, enferman, sanan, nacen y mueren en Canarias. Que nuestra Iglesia diocesana ofrezca la buena nueva de Jesús, riendo con los que ríen y llorando con los que lloran. Por eso, queridos amigos, esta clausura es y debe ser inicio, principio, amanecer de vida evangélica y evangelizadora, de vida cristiana en plenitud, de vida escondida en el misterio de Cristo, para que sea luz, fermento, levadura, de una iglesia más fiel al Señor y de una sociedad más acorde con la voluntad de Dios, esa voluntad salvífica universal de Dios, que entraña siempre un deseo infinito de salvación para todos y cada uno de los seres humanos, de Canarias y del mundo entero. Una salvación para la eternidad y una salvación también para este mundo y en este mundo. Para eso se hizo Dios hombre y acampó entre nosotros.
Por eso fue y sigue siendo camino, verdad y vida. Y este es nuestro nacer a una vida nueva, con un nuevo esfuerzo de encarnación que sea reflejo y se cubre con trajes defensivos, con la coraza del propio aislamiento y del propio egoísmo. Intenta evadirse a través del sexo banalizado, de la droga, del alcohol, del poder, del dinero, del éxito, pero no logra nunca escaparse de sí mismo. Y el hombre se interroga sobre su condición y busca responsabilidades. Unos u otros se culpan de la crisis y de los problemas, del sufrimiento y de la soledad. La culpa la tendrá el exceso de producción, o el exceso de mano de obra, o la máquina, o la automatización del trabajo, o la falta de programación, o las multinacionales, o la industria armamentista, o la pereza de los trabajadores, o las huelgas, o el liberalismo económico, o la corrupción de los políticos, o la falta de respeto a la naturaleza, o la socialización o el colectivismo económico y político de tipo comunista, o los impuestos, o la mujer y sus reivindicaciones, o los jóvenes y su pasotismo, o la publicidad, etcétera, etcétera. No acaban de descubrir que todo ello puede ser causante de dolor, pero que la culpa la tenemos. ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? El Señor Dios nos interroga lleno de amor. Pero el hombre no se interroga ni escucha. Es el hombre el que ambiciona ser como Dios, y así se autodestruye. La crisis no es esta o aquella causa, no está aquí o allá, sino en el corazón del hombre. Es el corazón del hombre el que no está limpio, el que está enfermo, y el que es capaz de romper, de destruir, de mancharlo todo. San Pablo nos habla lleno del espíritu de promesas y bendiciones, porque la palabra del Génesis no solo es una palabra, sino también una promesa, y en Cristo todo se ha cumplido. Y las bendiciones son más que palabras, son bendiciones vivas, encarnadas, personales. Todas las bendiciones de Dios además se encuentran en una, la persona de Cristo, nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro hermano y maestro. Cristo es una bendición, es la bendición, la alabanza, la gloria de Dios. Y esta bendición se hará hombre verdadero sin dejar de ser Dios verdadero, en aquella que sobresale entre los humildes y pobres del Señor, que confiadamente esperan y reciben de él la salvación. Aquella mujer que aparece ya perfectamente bosquejada en la promesa de victoria sobre la serpiente, la promesa que Dios hace a los primeros padres caídos en el pecado. Y Dios, hermanos míos, nos bendice, no para que seamos ricos. Dios no maldice. Lo que Dios expresa son las propias maldiciones y castigos que el hombre se inflige a sí mismo. Dios nunca ha aprendido a maldecir. Todas sus palabras son buenas y están bien dichas. Dios ni quiere ni sabe castigar. Dios no tiene culpa de que el hombre sufra. El 90% de sus sufrimientos los origina el propio hombre. Y el resto de la propia condición de la misma suya.
Santísimo Padre, hace 3 años convocaste a todos los fieles de la diócesis a la preparación de un sínodo diocesano que haría el número 9 de nuestra historia sinodal. Durante año y medio, más de 600 grupos diseminados por toda la geografía diocesana han orado, reflexionado, debatido y sugerido a las instancias competentes lo que consideraron necesario para perfeccionar, en conformidad con el magisterio y las orientaciones de la Iglesia, nuestras comunidades cristianas. El día 1 de mayo de este mismo año inaugurábamos aquí mismo, en esta Catedral Basílica de Santa Ana, las tareas del sínodo, según las determinaciones del derecho canónico y la Sagrada Liturgia. Comenzábamos así la celebración canónica del sínodo diocesano. Durante 7 meses, Iglesia. Habiendo querido realizar el deber que Dios me ha confiado como obispo de esta diócesis de Canarias, de enseñar, santificar, regir y apacentar al pueblo de Dios que aquí peregrina, decidí convocar el sínodo diocesano que hoy solemnemente clausuramos. He seguido de cerca del proceso de preparación y he sido testigo de la responsabilidad, libertad y espíritu de comunión que animó siempre el desarrollo del sínodo en su fase canónica. He orado a Dios en todo momento y he trabajado cuanto he podido para que sea eficaz y fructífero y contribuya a la santidad y perfección tanto de las personas como de las instituciones que conforman nuestra diócesis de Canarias. Llegado este momento, doy gracias a Dios por la realización de este trabajo constante y abnegado de tantos y tantos que por la gracia de Dios, presentes en la fuerza para permanecer unidos en el cumplimiento de su voluntad y continuar con entusiasmo y esperanza la pastoral de nuestra diócesis en el camino de la verdadera evangelización. Y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de Canarias, conscientes de nuestra obligación, que como pastor de esta Iglesia de Canarias tenemos de exponer la doctrina cristiana de manera acomodada a las necesidades de los tiempos, de forma que responda a las dificultades y problemas que apoyan y angustian señaladamente a los hombres de hoy. Igualmente que la fidelidad a esta misma doctrina, cuya defensa y extensión nos corresponde a todos, nos hemos decidido, una vez consultado nuestro Consejo Presbiteral y Pastoral, convocar un nuevo sínodo diocesano después del último celebrado durante el pontificado de nuestro venerable predecesor don Antonio Pizay Sayay, de feliz memoria, en el año 1947. Desde su inicio hemos procurado unir la verdad con la caridad, la inteligencia con el amor, la claridad en el lenguaje con la humildad y mansedumbre, lo que ha propiciado entre todos los sinodales una confianza y amistad evangélica. En el ejercicio de nuestro ministerio episcopal hemos necesitado siempre de la ayuda de los sacerdotes, nuestros propios colaboradores, de los consagrados y consagradas y de los laicos. Pero este auxilio con responsabilidad a la única misión de la Iglesia nos es mucho más necesaria en los momentos fuertes del ejercicio de nuestra misión episcopal. Estos momentos se dan siempre en la celebración de los sínodos. En este caso, hemos contado con la participación responsable de 556 sinodales que valoramos, agradecidos en el nombre del Señor, sin que olvidemos el seguimiento atento, generoso y orante
nuestros diocesanos. Una vez estudiadas las propuestas aprobadas por la sesión sinodal del 24 de octubre último, fiesta de San Antonio María Claret, copatrono de la diócesis, y una vez invocada la presencia del Espíritu Santo y la intercesión de María, Madre de la Iglesia, en virtud de nuestra potestad episcopal, como sucesor de los apóstoles, las aprobamos de acuerdo con el texto que se publicará en el boletín oficial de este obispado y las promulgamos entrando en vigor una vez publicadas de acuerdo con los programas de aplicación que iremos aprobando a partir del 1 de enero de 1993. En nuestra sede episcopal, a 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción del año del Señor de 1993.